Imagina por un momento esta situación. Dos países vecinos, casi hermanos. En ambos, la élite económica se enfrenta a la misma amenaza en unas elecciones, pero la reacción es radicalmente distinta. En un país los medios actúan a una, como un solo bloque. En el otro se desata una guerra mediática sin cuartel. La pregunta es obvia. ¿Por qué? Pues bien, en este explainer vamos a desgranar la estructura de poder oculta que lo explica todo. De acuerdo, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir la lógica de la investigación original. Primero, plantearemos el puzzle. Luego, descartaremos al sospechoso habitual, la explicación más evidente. Y a partir de ahí, nos meteremos de lleno a analizar el mecanismo real, las estrategias en cada país y las consecuencias que todo esto tiene. ¿Vale? Todo buen análisis, como os decía, parte de un enigma. Y el nuestro es este. Estamos en 2014, las élites empresariales de Costa Rica y El Salvador ven con pánico cómo un candidato de izquierdas puede ganar las elecciones. La amenaza es la misma, el miedo es el mismo. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, la respuesta de sus medios de comunicación fue como la noche y el día. La pregunta, por tanto, es ¿qué demonios pasó? Para poder meternos en faena, primero tenemos que tener muy claro un concepto clave: la captura mediática. Y ojo, no estamos hablando de una llamadita para sugerir un titular, no. Hablamos de un proceso de control, a veces sutil y a veces no tanto, para que la información que se publica sirva a los intereses de un grupo de poder. El objetivo es simple: controlar el altavoz, silenciar lo que te daña y poner a todo volumen lo que te beneficia. Venga, vamos a ello. Como en toda buena historia de misterio, lo primero es interrogar al sospechoso más obvio, a esa explicación que a todos se nos vendría a la cabeza, aunque ya os adelanto que en este caso esa pista no nos va a llevar a ninguna parte. Si nos vamos a los libros, la teoría de toda la vida, la que va de Besley a Corneo, nos diría que la clave de todo está en quién es el dueño. Cuantos menos dueños tengan los medios, más concentrados estén, pues más fácil es que se pongan de acuerdo para la captura. Y a ver, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Si 4 personas controlan todas las teles y periódicos, coordinar un mensaje parece pan comido. Pero aquí es donde la trama se complica y la explicación fácil se nos cae. Porque si miramos los datos que nos da el propio estudio, vemos que tanto Costa Rica como El Salvador tienen unos niveles de concentración de medios altísimos. Son prácticamente un calco. Así que no, este factor no nos explica la diferencia. La respuesta tiene que estar en otro sitio. Y claro, si la teoría de siempre no nos sirve, tenemos que hacernos una pregunta mejor. Si la estructura de la propiedad no es la variable que lo explica todo, ¿cuál es ese mecanismo oculto? ¿Qué es lo que hace que la captura mediática se manifieste de formas tan distintas en dos sitios que, en teoría, se parecen tanto? Y aquí es donde el estudio introduce un giro genial. Nos dice, un momento, es que quizá no hay una sola forma de captura. Propone que hay variedades de captura. En Costa Rica lo que vimos fue una captura coordinada, como una orquesta tocando la misma partitura. En El Salvador, en cambio, fue una captura competitiva, 2 bandas rivales peleándose por el control del escenario. Ahora sí, nuestro objetivo es entender por qué en un sitio hay orquesta y en el otro una pelea de bandas. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone de verdad interesante. Entramos en el corazón del estudio, en su parte más innovadora, el análisis de redes corporativas. La idea es brillante, es dejar de mirar solo los nombres en los registros de propiedad y empezar a dibujar el mapa de las relaciones. ¿Quién se sienta al lado de quién? ¿Quiénes forman el club? ¿Cómo se conectan de verdad? Empecemos por Costa Rica. El análisis de redes aquí nos muestra algo parecido a una tela de araña, un tejido empresarial superdenso y conectado. El mecanismo clave es lo que se conoce como consejerías cruzadas. Es muy sencillo. Los mismos directivos se sientan en los consejos de administración de la empresa A, del banco B y mira tú por dónde del grupo de comunicación C. Al final, todos se conocen. Todos van a las mismas reuniones, forman un club muy cohesionado en la cima. Y esto tiene unas implicaciones potentísimas. El principal grupo de medios del país no es una isla. Al contrario, funciona como el centro neurálgico de esa red. Es el hub, el punto de encuentro que conecta al banquero con el magnate de la agroindustria y con el del turismo. Es literalmente el pegamento que une a toda la élite. Con una estructura así, os podéis imaginar que coordinar una acción conjunta es increíblemente fácil. Y esa cohesión no se quedó entrevía, ¿qué va? Pasaron a la acción de una forma casi militar. Paso 1. Se organizan formalmente. Crean una especie de comité de guerra llamado Alianza Costa Rica. Paso 2. Diseñan un mensaje único, simple y demoledor. Y paso 3.
Usan toda su artillería, su acceso, su influencia y sobre todo su enorme poder con el dinero de la publicidad para que todos los medios disparen exactamente en la misma dirección. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto se lo tomaron en serio, fijaos en esta cita sacada de una entrevista con uno de sus empresarios. Es brutal, ¿eh? Deja clarísimo cuál era su nivel de pánico casi existencial y la contundencia del mensaje que querían martillear una y otra vez desde los medios. Muy bien, pues dejamos Costa Rica y damos un salto a El Salvador. Y aquí, aquí el panorama es el día y la noche. Es un mundo completamente distinto. Si en Costa Rica teníamos una tela de araña, aquí lo que los encontramos son archipiélagos, pequeñas islas de poder que no se conectan entre sí. Y lo que es crucial, los medios de comunicación están cada uno en su propia isla, casi aislados, con poquísimos puentes que los unan al resto del poder corporativo. Con este mapa tan fragmentado, ponerse de acuerdo para una acción conjunta es, sencillamente, una misión imposible. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de esta fragmentación? Pues que si no hay un club que una a todos, se forman bandas rivales. Y eso fue exactamente lo que pasó. Por un lado, tenías a la élite económica de toda la vida, los del dinero viejo, organizados en su propio grupo. Y por otro, a la nueva élite política que estaba en el gobierno, que también jugó sus cartas y usó sus propias armas, la publicidad del Estado, apoyos financieros externos y hasta la creación de sus propios medios. Y esta lucha, que quede claro, no era un debate elegante en un plató, era una pelea a cara de perro. Mirad si no lo que cuenta este político salvadoreño. Esto es coacción de manual. Es el poder del Estado usado directamente para doblegar a un medio. O publicas lo que yo quiero o te cierro el grifo del dinero público. Esto es captura mediática en estado puro, pero en modo competitivo. Una guerra abierta. Vale, y ahora es el momento de unir todas las piezas del puzzle. Porque la gran aportación de este estudio no es solo describir lo que pasa en cada país. Lo más potente es que demuestra que la estructura de la red no es una anécdota. Es el mecanismo causal que lo explica todo. Resumiendo el caso de Costa Rica, una red corporativa unida y densa es como tener una autopista para la acción colectiva. Todo es más fácil, más rápido, más eficiente. La gente se conoce, confía y se moviliza. El resultado inevitable es una captura mediática coordinada que funcione como un reloj suizo. Y en El Salvador, la lógica es justo la inversa. Una red fragmentada es como intentar organizar algo en un laberinto con caminos de tierra. Coordinarse es una pesadilla, carísico y lento. Esta estructura no solo impide una acción única, sino que invita a que surjan facciones. Y el resultado no es que no haya captura, cuidado. El resultado es una captura competitiva, un campo de batalla donde todos luchan contra todos. Y con esto llegamos ya a la gran conclusión de todo este análisis. El estudio cierra el círculo y, lo que es más importante, nos ofrece una nueva herramienta, unas gafas nuevas para entender la compleja relación que hay entre el poder económico, los medios y, en última instancia, la política y la desigualdad social. Y aquí está la idea principal, el titular que lo resume todo. La gran lección es esta. Para entender cómo influyen las élites en los medios, tenemos que dejar de obsesionarnos con la pregunta ¿quién es el dueño? La pregunta de verdad, la más reveladora, es ¿cómo están conectados entre ellos? La estructura de la red, el mapa de relaciones, es mucho más decisivo que el registro de la propiedad. Para terminar, el estudio nos deja con una pregunta final, una provocación intelectual que abre un campo de investigación fascinante. A ver, si la cohesión de la red de élites es tan eficaz para controlar la narrativa mediática, ¿no será igual de eficaz para bloquear, por ejemplo, políticas de redistribución de la riqueza? Y al revés, si esa red está fragmentada, ¿no se abrirán ahí pequeñas ventanas de oportunidad para la reforma social? La estructura del poder, como vemos, no es algo abstracto, tiene consecuencias muy reales.